Sean todos, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta sesión de esta tarde y bueno, vamos a empezar. ¿Qué traemos el día de hoy en este CompuCall Te Conecta? Es un espacio que han diseñado para justamente esto, estos temitas nuevos, estos temitas que van saliendo, que ustedes ven con mucha periodicidad en el Colegio de Contadores Públicos. Lo primero sea desearles éxito en sus presentaciones de las declaraciones tributarias. Sé que eso de desear éxito no debería suceder en un país que estuviera absolutamente organizado, pero sobre todo que tuviera un sistema capaz. Hoy estamos actualmente en una contingencia y esa contingencia no hace otra cosa más que estresar a los colegas, ¿sí? Yo creo que no es un secreto que muchos colegas se estresan necesariamente por estar pensando en no he podido presentar el impuesto, ¿qué voy a hacer? Y simplemente yo quiero dar un par de temas importantes. Y eso usted está en contingencia. Si está en contingencia, pues necesariamente no hay vencimiento de impuestos, ¿sí? Me pasa a cada ratico, todos los días, con mis clientes, incluso con la gente que trabaja con nosotros, y es, hoy tengo el vencimiento y no me sirve la página, hoy tengo el vencimiento y no me han entregado. Hoy no tienes vencimiento, ¿sí? Hoy no tienes vencimiento. Esto está en la cabeza desde que tú estás en un proceso de contingencia, hoy no tienes vencimiento. Eso es lo que tienes que tener de presente. Claro, que todos quisiéramos presentar en los tiempos, pero el por si de pronto sobra, ¿no? Es decir, eso de yo presento porque de pronto, no, porque de pronto no existe en contingencia. ¿Eso qué quiere decir? Tú estás en contingencia y bajo ninguna circunstancia la autoridad tributaria va a solicitar que hagas una o que hubieses tenido que presentar los impuestos en el calendario normal, ¿sí? Entonces, digamos que hay que quitarse eso de la cabeza. Yo particularmente agradezco que hubiera habido contingencia y le soy muy sensato. Hemos podido hacer una revisión más exhaustiva con nuestros clientes de sus declaraciones tributarias. Hemos dejado un poco el estrés de hay que hacerlo ya, 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 la renta que uno les pide a los clientes 20 días antes, pero que llega el día anterior del vencimiento o en la mañana o en la madrugada del vencimiento, pues ese ya nos quitamos el problema de hay que sacarlo ya, sino que hemos podido tener mucho más tiempo y hemos podido detectar errores que seguramente no hubiéramos podido detectar si no hubiera existido la contingencia. Entonces yo creo que al final, viendo el lado positivo de esto, hemos tenido más tiempo para poder observar, corregir y proporcionar seguramente un mejor servicio. ¿Que no debía suceder? Estoy de acuerdo. No debía suceder la contingencia. Por allá estaba revisando un documento del exdefensor de la DIAN en donde anotaba que había un presupuesto muy importante para modernizar el sistema tecnológico de la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales y no se ha dado, ¿sí? Entonces, técnicamente yo sí siento que el Muisca es un sistema muy funcional o que ha sido muy funcional, pero que ya se está quedando corto, que ya se está quedando sin pilas, sin baterías, sin capacidad para lo que está solicitando el gobierno o lo que ya está solicitando la nación, ¿no? Nosotros hemos crecido en materia tributaria, hemos crecido en materia de declaraciones fiscales y luego, por tanto, se ha crecido de una manera muy importante en un montón de temas que el sistema informático un poco se ha quedado rezagado y en eso sí tiene que andar el gobierno nacional. Pero veámosle esa situación positiva. Hay contingencia, claro. Si en cualquier momento se vence la contingencia, o perdón, se supera la contingencia, pues tenemos hasta el día siguiente para presentar las declaraciones tributarias. Hoy ya son las 4 de la tarde, son las 4:08 de la tarde, y lo más probable es que hoy ya no se levante la contingencia. Si hoy no se levanta la contingencia se podría levantar mañana. Y al levantarse la contingencia mañana, usted tendría plazo para presentar las declaraciones tributarias durante todo el fin de semana hasta el día lunes. Hasta el día lunes. ¿Cuáles declaraciones? Retención en la fuente del mes de abril.
impuesto sobre las ventas del segundo bimestre o del primer cuatrimestre y sobre todo impuesto sobre la renta y complementarios. Entonces, ojalá ya en esta hora, 2 horas, ya no va a salir seguramente el levantamiento de la contingencia. Lo más probable es que ya se quede para el lunes, que usted pueda, o por lo menos el fin de semana, trabajar muy tranquilo, perfeccionar eso que eventualmente ha salido y hacerlo. Claro, Marta, muchos contribuyentes han podido presentar sus declaraciones tributarias. Y enhorabuena, tengo el caso hoy, una cliente me dijo, presenté el fin de semana X declaración tributaria y hoy que la fui a consultar no está, ¿sí? Entonces, eventualmente afirmar que no se borra, como lo han hecho algunos prestigiosos conferencistas de este país, es erróneo porque sí está sucediendo. Simplemente usted puede seguir presentando sus declaraciones tributarias y mi consejo es, si ha podido presentar, genial. Si quiere seguir intentándolo, hágalo. Si puede presentar, presente. Y el día siguiente, a que se levante la contingencia, usted se despierta muy en la mañana y revisa y consulta que todas sus declaraciones tributarias estén en la página de la DIAN. Eso sería todo la recomendación que pudiere hacerles, ¿sí? Pero véanlo por lo menos hasta este momento con una buena cara ese tema de la contingencia. Claro, sabemos que es un error que no debería suceder. Bueno, el tema que nos reúne necesariamente es la reforma pensional, pero no la reforma pensional en su grueso de los pilares contributivos, voluntarios, etcétera, sino de lo que nos compete a nosotros desde el impuesto de renta y complementarios, ¿no? De las reformas del gobierno actual es la segunda que le ha sucedido, toda vez que la primera pues fue la reforma tributaria, la ley 2277, y la segunda justamente es la reforma pensional, que entre otras, hay que decirlo, la ley de la reforma pensional está en estudio de la Corte Constitucional. ¿Qué significa esto? Que puede que la Corte Constitucional pudiera dar de baja, si me permite este término, o pudiera declarar como inexequible la reforma pensional, o pudiera que la pase. ¿Qué sucede? El magistrado ponente de la reforma, del estudio de la reforma pensional es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se está pidiendo desde el magistrado que estudió la reforma pensional es de declarar inexequible la misma. ¿Ok? Eso entró ayer en discusión en la corte, entonces puede que en cualquier momento pase algo. ¿Ok? Mientras que eso sucede, Compucol ha decidido que charlemos un poco de esa reforma pensional que hoy existe y que entra en vigencia a partir del 1 de julio del 2025, es decir, en un mes y 10 días. Muy bien, de lo primero que yo les quiero hablar es de la muy conocida Ley 2277 del 2022, que fue la primera reforma tributaria de este gobierno, o mejor, la única reforma tributaria que ya hubo en el gobierno Petro, ¿sí? ¿Qué pasó con esa ley? Resulta lo siguiente, para nosotros, para nosotros, desde el año grabable 2010, como lo indica el artículo 108 del Estatuto Tributario, ¿qué ha sucedido? Fíjese lo que dice el parágrafo 2. Para la procedencia de la deducción por pagos a los trabajadores independientes, el contratante, es decir, yo que solicito un servicio, ¿a quién? A trabajadores independientes. Y trabajadores independientes yo voy a tener de múltiples categorías. Porque yo puedo tener al trabajador independiente por cuenta propia o yo puedo tener al trabajador independiente por contrato de prestación de servicios que no es cuenta propia. ¿Cuál es la diferencia entre el cuenta propia y el prestador de servicios normal? Está el revisor fiscal de la compañía que no tiene asistentes, que no tiene oficina, es decir, que no va a imputar costos. Ese va a ser un prestador de servicios. Pero yo tengo
la firma de contadores que me lleva a la contabilidad o que es la persona natural que me lleva a la contabilidad, pero que tiene su oficina, que tiene sus empleados, que tiene sus arriendos, luego que entonces va a tener costos. Ese sería un cuenta propia, ¿ok? Es necesario un poquito identificar esos elementos, pero los dos son trabajadores independientes. Tenemos esos dos grandes grupos de trabajadores independientes, que va a ser el que tiene contrato de prestación de servicios que no tiene costos y el que está por cuenta propia y que puede ser también incluso un rentista de capital. Aquellos son independientes, pero uno por cuenta propia que imputa costos y el otro que es un prestador de servicios que no va a tener imputación de costos. Y a ellos, ¿qué me dice el 108 del Estatuto Tributario? Que para esa procedencia de esa deducción de esos pagos, yo que contrato deberé verificar la afiliación y el pago de las cotizaciones y aportes a la protección social cuando corresponda según la ley. ¿Cuándo corresponde según la ley? Pues corresponde cuando el trabajador independiente me entrega una o factura o cuenta de cobro y la misma supera un salario mínimo. La misma supera un salario mínimo. Entonces, si supera un salario mínimo para efectos de la deducibilidad, tendrá usted que solicitar la seguridad social. Muy bien. Y hasta ahí lo que conocemos normalmente. Normalmente. ¿Qué dijo la ley 2277, que fue esa reforma tributaria del gobierno Petro? Ingreso base de cotización, porque siempre, y esto me parece que es atractivo de la 2277, porque siempre habíamos hablado de los ingresos, ¿sí? De aquellos ingresos que pudieran ser netos. Acá un poco lo sentamos en qué motivo dice. El independiente que está o por cuenta propia o trabajador independiente diferente a prestación de servicios personales, cuando sus ingresos iguales o superiores a un salario mínimo deben efectuar la seguridad social a partir del 40% o sobre el 40%. Pero fíjese que aquí ya le puso una cifra. Aquí ya dijo es aquellos que están a partir de un salario mínimo. ¿Ok? Para efectos de establecer ese elemento de a partir de cuándo debo solicitar esa seguridad social. Y le dice, pero usted podrá hacerlo a partir del 40% de ese valor mensual del ingreso causado para quienes estuvieran obligados a llevar contabilidad. Y aquí al final, para muchos contribuyentes sería muy beneficioso llevar contabilidad. ¿Por qué? Porque esos costos en los que incurre un trabajador independiente pueden imputarse para el momento de establecer el ingreso base de cotización. Muchas de las discusiones que se hacen para con la UGPP son a raíz del establecimiento de los costos y de las deducciones para efectos de determinar el ingreso base de cotización. Mm, Todas estas discusiones se dan a través de ¿tengo o no derecho de costos? ¿Cómo demuestro los costos? Y una forma expedita de determinar los costos y las deducciones pues serán efectivamente llevar la contabilidad. O de los percibidos para quienes no tienen la obligación de llevar contabilidad sin incluir el impuesto sobre las ventas. Entonces el ingreso por el 40%, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ya yo sé que sobre ese ingreso base de 1 millón de pesos tengo que solicitar seguridad social para efectos de la deducibilidad. Ahora, quienes no están obligados a llevar contabilidad, pero decidieran llevarla, ojo, en debida forma, ¿qué es una contabilidad en debida forma? Nosotros nos vamos a la ley 1314 del 2009 y la ley 1314 del 2009 dice que los obligados a llevar contabilidad en Colombia pues se tendrán que dividir en tres grupos, o plenas, o pymes, o micro, ¿sí? Y de esa manera hay unos estándares que les entrega la metodología y las formas de llevar las contabilidades. Ellos podrán tomar como ingreso para determinar la base de cotización el valor causado o efectivamente percibidos, pero tendrán que llevar los costos o tendrán que imputar
los costos que permita el 107, es decir, la necesidad, la causalidad y la proporcionalidad para efectos de la deducibilidad, ¿sí? Ahora, ¿qué le sigue diciendo el artículo 89 de la ley 2277? Aquellos trabajadores con ingresos netos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo que celebren contratos de prestación de servicios personales cotizarán mes vencido la seguridad social sobre una base mínima del 40%. Este pedacito, claro, también ayuda muchísimo, sobre todo en la caja de los contratistas, en relación a que usted va a pagar, es que cuánto vale una seguridad social hoy. 1,5 millones, perdóneme, 500.000 pesos, 400.000 pesos. Y en muchos casos, el contratista puede no contar con este recurso y tiene que esperar a que le paguen para poder pagar su seguridad social. Entonces, en aras de que el pago se hiciera sin ningún perjuicio, sobre todo en temas de intereses de mora, para el afiliado, pues lo que hizo no necesariamente lo hizo esta norma, ¿no? Esto viene de más atrás, pero un poco la ley 2277 lo retoma, y es decirle, usted puede pagar esto con una mes vencido. Lo que pasa es que eso lleva a las compañías y sobre todo a nosotros que somos quienes debemos dentro de las organizaciones garantizar la deducibilidad del gasto. Y para garantizarla tengo que pedir la seguridad social, pero para pedir la seguridad social a mí el contribuyente o el prestador de servicios me va a decir, yo tengo el mes vencido y yo no le puedo presentar la seguridad social hoy porque tengo un mes vencido. Bueno, esos son elementos un poco que denotan un control interno que se debe establecer dentro de las organizaciones que le permitan identificar y que le permitan solicitar a tiempos correspondientes esa seguridad social. Cuando usted tiene contrato con el abogado mensual, con el revisor fiscal mensual, con el contador mensual, pues usted no tiene problemas. ¿Por qué no va a tener problemas? Porque el señor es un contrato de todos los meses y le va a traer la seguridad social. El problema de este pago mes vencido es cuando efectivamente el servicio se presta solo por una vez. En ese caso, seguramente usted sí debe tener un contrato firmado con el contratista donde usted le diga, yo le voy a pagar el 70% de contado, asuma, no sé, y el 30 en adelante. Pero esto seguiremos desarrollándolo en virtud de lo que ha pasado a través de la reforma pensional. Pero fíjese que acá tenemos desde ese 89 de la ley 2277 un poco ese tema más fuerte en relación a la seguridad social, ¿sí? Estas son normas que lo que están buscando es disminuir la evasión desde el punto de vista fiscal. Y eso es entonces lo que a mí me dice la ley 2277. ¿Listo? Muy bien. Claro, Edwin hace una pregunta que cuando prestan servicios de asesor del sistema de gestión, ellos también, pues yo, perdóneme lo que le diría a Edwin, pero ellos con más veras, ¿no? ¿Sí? Estos piscos con más veras, pues deberían desarrollar solo esos. Sí van, sí, pero cobran honorarios todos los meses, Edwin, ¿no? El asesor del sistema de gestión, pues usted tiene un asesor todos los meses y ese señor todos los meses le pasa su cuenta de cobro y luego si supera un salario mínimo o su factura, si supera un salario mínimo, pues naturalmente debe entregar la seguridad social, retenerla. Eso es lo que vamos un poco a desarrollar en adelante. Pero Edwin, por supuesto, ese señor también debe solicitar o debe aportar la seguridad social. A menos que sea un contrato mensualizado, que ya miraremos qué pasa también en esos casos. Muy bien. Fíjese lo siguiente. Yo puedo tener, puede que sea el caso, bueno, usted no le va a pagar 100 millones al de sistema de gestión, ¿sí? Pero asuma en mi caso, usted hace un contrato mensualizado. Usted hace un contrato mensualizado donde va a durar 10 meses, eso usted le va a pagar a su revisor fiscal. Por 10 meses le va a pagar 100 millones de pesos. ¿Ok? Muy bien. Eh, Tiene ese contrato mensualizado y usted lo multiplica por el 40%. Es decir, lo primero correspondiente a elaborar, a desarrollar es cuánto es el valor del contrato mensual. Entonces usted toma los 100 millones de pesos y lo divide en los 10 meses. Eso me vale 10 millones de pesos mensuales. ¿Qué seguridad social yo deberé requerir del contratista? Entonces yo digo, los 10 millones de pesos por el 40%,
y ese 40% será el ingreso base de cotización. Y ese señor me va a pagar a mí la salud, la pensión y el aporte a los riesgos laborales, ¿ok? Y ese señor tendrá a mí que pagar, entregarme su seguridad social, o yo en su defecto deberé retenerle a ese señor y pagar mediante una planilla 15, que son elementos que ya veremos, la seguridad social de esta persona, ¿sí? Los pagos mensualizados suelen ser los que menos se practican dentro de las organizaciones. Yo particularmente tengo muchos clientes que tienen contratos mensualizados con prestadores de servicios y sobre los mismos no se cumple la seguridad social, ¿sí? No, es que el señor me está prestando un servicio durante estos 6 meses, pero me va a pagar me va a cobrar en 6 meses y en 6 meses me trae la seguridad social. Eso no es lo que dice la norma desde la seguridad social y sobre la retención, desde la retención, pero acá yo no voy a entrar en retención en la fuente, sino solo hablaremos de seguridad social. En este caso, también le tiene que solicitar a ese señor mensualmente su seguridad social, ¿m? Cuando también los contratos y los pagos son mensualizados. Muy bien, Freddy. Ya vamos a llegar a su punto, que es un punto muy atractivo, que es un punto muy nuevo y que tiene que ver con una resolución muy reciente, no tan reciente, pero sí del año pasado, que ya lo vamos a revisar porque también hay que decir, Freddy está preguntando a partir de los costos presuntos, de la cual hay una resolución de la que ya hablaremos, pero que también hay que decir que no le aplica a a todos los prestadores de servicios, ¿sí? Pero ya lo vamos a observar, ¿listo? Tienes razón y ya lo revisamos. ¿Qué sucede cuando el ingreso base de cotización está por debajo del salario mínimo? Perdóneme, no. Cuando el 40% está por debajo del salario mínimo. Fíjese el siguiente caso. Hay 8 meses que se va a trabajar y este es un mensualizado y le van a pagar por esos 8 meses 12 millones de pesos, ¿sí? 12 millones de pesos. Eso suele pasar con esos contratos que se podrían denominar obra y labor, ¿sí? Yo le voy a pagar para que en los siguientes 8 meses usted desarrolle esta actividad y le pago 12 millones de pesos. El ingreso mensualizado es 1.500.000 pesos. 1.500.000. Pero no podría yo solicitar la seguridad social por debajo de un salario mínimo. Sin embargo, el ingreso mensual de ese contribuyente está por encima del mínimo. Pero cuando yo le saco el 40 me da 600.000. El señor no puede pagar su seguridad social sobre 600.000 pesos. Él no puede pagar la seguridad social sobre 600.000 pesos. Entonces, ¿sobre qué valor tiene que pagar la seguridad social? Sobre el mínimo. ¿Mm? Sobre el mínimo. Entonces, le dio 600.000. Ah, pero está por debajo, entonces no paga. No, sí paga. Sí paga. ¿Y cuánto tiene que pagar? Sobre el mínimo, ¿sí? Sobre el mínimo. Entonces, tenga en cuenta que este factor es absolutamente importante al momento de determinar el valor sobre el cual el prestador de servicios tiene que suministrar su seguridad social. Y repito, ojo con el tiempo, ¿no? El tiempo en el que el contribuyente o el contratista tiene que entregarme a mí su seguridad social, ¿sí? Si el trabajador independiente tiene varios contratos en diferentes lugares, en cada lugar le descuentan seguridad social o esta parte cómo se maneja. Lady, su pregunta es muy interesante, pero yo la quiero responder un poquitico más adelante, Lady, si me da un espacio. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver un poco con lo que habló la reforma pensional y de las retenciones que le debían haber practicado a este contribuyente. Pero eso ya lo voy a charlar. Si le parece, yo solo en principio, Lady, le debería decir que sí, que usted tiene razón. En cada lado le deberían practicar retención en la fuente o él debería tomar la sumatoria de todo el ingreso hasta aquí. Yo voy a explicarlo hasta aquí y ya vamos a ver en qué quedó con la reforma pensional. Fíjese. Hasta aquí tenemos lo siguiente. ¿Mm? Aquí está Edgar Castañeda, que en el mes de mayo tuvo los siguientes ingresos. Entonces, dictó charlas y por las charlas le pagaron 10 millones. Aparte, tiene revisoría 1 y cobró 4.
y tiene revisoría 2 y cobro otros, y cobro 3.500. ¿Ok? Uy, cobro 3.500. ¿Ok? Hasta aquí. Pero aparte, él es asalariado y recibió salarios de 15 millones de pesos. ¿Listo? ¿Cómo paga Edgar Castañeda hoy su seguridad social o cómo debería pagar Edgar Castañeda hoy su seguridad social? Entonces, lo primero que le va a decir es, tiene usted que determinar el valor sobre el cual va a pagar. ¿Y cuál es el valor? La sumatoria de estos tres. Este no. ¿Por qué este no? Porque allá en la empresa le pagan su seguridad social. Le pagan su seguridad social en la empresa. Pero él está recibiendo 17.500.000 pesos por otros conceptos, ¿sí? Por otros conceptos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer Edgar? Pues determinar sobre esto el 40%. Y sobre esos 7 millones de pesos, Edgar tendría que pagar su seguridad social. Y esa seguridad social es la que le va a entregar al de las charlas, esa es la que le va a entregar a la revisoría uno y esa es la que le va a entregar a la revisoría 2, ¿sí? Ese es el deber ser. Pero resulta que Edgar es como medio tacaño para pagar la seguridad social. Y lo que hace el tipo es, toma la charla, toma el ingreso mayor y sobre ese multiplica el 40% y entonces ahí se está desvirtuando el ingreso base de cotización, ¿sí? Ahí se está desvirtuando el ingreso base de cotización. Asuma que Edgar va a pagar sobre estos 10 que es el ingreso más alto, el 40%. Y pasó de pagar sobre 4 millones, pasó de pagar sobre 7 que es el deber ser, a 4 millones de pesos. Eso no es un secreto para nadie, ¿sí? Eso hacen muchos contratistas, ¿sí? Acá no nos estamos diciendo mentiras. Paga sobre esto porque es su ingreso más grande y pues acá no le van a pagar si no paga sobre el 40%, ¿verdad? Sobre el 40%, ¿sí? Y aquí, esos 7 millones de pesos es lo que sí debería efectivamente pagar. ¿De acuerdo? Entonces, este es el deber ser hoy, lo que tiene que suceder en ese momento. Pero sigamos con cuál ha sido la evolución en relación a la reforma pensional. Veo que está muy movido nuestro chat, cosa que es muy interesante. Seguramente va a tomar dos más para continuar. Rusinque me pregunta, cuando son varios contratos por debajo del mínimo, ejemplo 500.000, 700.000 pesos, pues para efectos de la deducibilidad, nadie le va a pedir la seguridad social. Nadie le va a pedir la seguridad social, ¿sí? O sea, si yo la contraté a usted y usted pasó una cuenta de cobro de 500.000, yo no le pido la seguridad social. O si soy el otro de 700.000, no. Ahora, yo sí que le sugiero, Ineria, si usted tiene todos esos contratitos pequeños y le suman más de un salario mínimo, ahí sí páguelo. Pero es por usted, no es por el contratante. Es porque usted, todos los que le contrataron son responsables de exógena y allá le van a llegar a la exógena a la DIAN. Y entonces allá en la DIAN usted va a aparecer que usted se ganó 3 millones de pesos mensuales de apuchitos. ¿Sí? Esa información también le llega a la UGPP. Y UGPP le va a decir, Ineria, venga para acá, ¿dónde está la seguridad social? Pero ninguno de los que usted le prestó el servicio le va a solicitar su seguridad social. ¿Listo? Muy bien, si los ingresos mensuales, pregunta Carlos, son inferiores a un salario mínimo, pero tengo dos ingresos en dos entidades diferentes y ninguna supera, pero, bueno, es lo mismo que le acabo de decir a Ineria, ¿vale? Muy bien. Me dice Rodrigo que comparta, ustedes están viendo mi pantalla, ¿sí? ¿Todos vieron mi pantalla? Tanto mi Excel como mi presentación. Perdóneme, listo, ya, Sí, gracias. señor. Sí, la Bueno, estamos viendo. gracias. Perdón, es que como le leía a don Rodrigo, excúseme. Muy bien. Eh, bueno, dice Luz Abril, este es un caso de idiosincrasia, ¿no? Porque dice, ¿qué pasa si no se paga seguridad social, pero tampoco la exigen? Pues yo le diría que hoy para usted en caja no tiene problema, Luz Abril. Pero estoy seguro que si ese contratista es responsable de información exógena, a usted le van a requerir la seguridad social más adelante. ¿Quién? La UGPP. La UGPP, ¿sí? Y si a ese contratista le hacen una fiscalización de su renta,
Le hacen una fiscalización de su renta y ven la cuenta de cobro y no hay seguridad social, le rechazan, ¿sí? Entonces digamos que pues en día uno no hay ningún problema, pues no la presentó, pero usted sí después va a tener problemas con la UGPP y el contratista va a tener problemas en su declaración de renta porque no va a tener un deducible. ¿Listo? Muy bien. Voy a seguir, ¿sí? Ahorita más adelante revisamos el tema. Listo. El chat. Muy bien. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene el independiente que tiene contratos diferentes a prestación de servicios personales? ¿Mm? Pues este señor es responsable de cotizar cuando su ingreso es un poco lo que estamos hablando aquí con la gente que me dice, venga, tiene un contrato allí, otro allí, otro allí, otro allí, ¿sí? De golpe no solo es contador, y eso me pasa mucho en las regiones. Recientemente estuve con ustedes en Tame y entonces allá el colega de Tame no solo es contador, sino tiene sus vaquitas o tiene su supermercado, etcétera, ¿verdad? El señor también es responsable de pagar su seguridad social. ¿M? ¿Qué es lo que pasa? Que ese pisco sí va a tener que imputar costos, pero eso de cara a la UGPP. Porque si yo soy el contratante y asume que yo le solicito al supermercado todos los meses un mercado y ese mercado me vale 5 millones de pesos mensuales, pues yo como contratante a ese señor persona natural que tiene un supermercado, yo no le voy a pedir la seguridad social. A mí no me interesa la seguridad social de ese señor para efectos de la deducibilidad, porque el 108 me está hablando que el soporte de seguridad social se le debe solicitar exclusivamente al prestador de servicio que es trabajador por cuenta propia o en todo caso, trabajadores independientes, y él no lo va a hacer, ¿sí? Él lo que es una persona que es comerciante. Su problema, señor, que tiene el supermercado, si es ante la UGPP. Entonces, porque UGPP va a ver que el pisco declaró renta, ¿sí? Que ese es un no laboral, que tiene 200 millones de pesos de ingreso por un supermercado, restaurante, cualquiera de estas actividades, y que no pagó su seguridad social, ¿m? O que lo está pagando con el mínimo. Entonces, ese señor contador que tiene sus honorarios y que asuma que no le dan más del salario mínimo que en varios, pero tiene aparte su supermercado, lo que le va a decir la UGPP es, venga para acá. Venga para acá, demuéstreme cuál es su utilidad. Ah, entonces ahí sí le sirve la contabilidad. Pero entonces él saca su contabilidad y dice ingreso menos costo y deducción. Para eso está la contabilidad. Aquí tengo mi utilidad. Y sobre esa utilidad, el 40% yo puedo imputar, perdón, yo puedo pagar mi seguridad social. ¿Ok? Pero ellos sí, eso cuando el ingreso es variable, etcétera. O sea, usted tiene que mirar todos los meses el tipo de ingreso de ese contribuyente, ¿sí? O suyo como persona natural. ¿Listo? Para efectos de la determinación. Y la UGPP, año tras año, se ha convertido en un ente de fiscalización mucho más agudo. ¿A qué me refiero? De golpe, los requerimientos por parte de la UGPP siempre terminan en el ajuste de una seguridad social, por ejemplo, ¿sí? Porque comparten información con la autoridad tributaria, porque su tarea es sencilla de decir cuál es el ingreso, cuáles son los costos, demuéstreme el costo y sobre este ingreso me paga seguridad social. Han ido creciendo en temas de fiscalización, entonces por ahí creo que es bastante importante. Mm, y aquí viene un tema, un poco de temas adicionales que yo quiero revisar desde acá. ¿M? Fíjense que desde la ley 1955, colegas, ¿sí? Desde la ley 1955, que esto fue una reforma tributaria del gobierno Duque, ya estábamos diciendo que el ingreso base de cotización tenía que ser un salario mínimo, ¿sí? Un salario mínimo. Entonces, por ahí no tenemos lío. Mm, pero ahora sí llegamos a la resolución de costos presuntos de los que hablaba un colega hace un ratico. Gastos y costos soportados o presuntos. Y entonces vamos a hablar un poco de la forma en la que un contribuyente puede determinar el ingreso base de cotización. ¿Ok? La primera manera es, el independiente puede soportar gastos y costos
porque está obligado a llevar contabilidad o porque voluntariamente va a llevar contabilidad. ¿Ok? O porque voluntariamente va a llevar contabilidad. ¿Listo? Entonces, estos cumplan con los criterios de necesidad, proporcionalidad y causalidad del 107. Entonces, el señor del supermercado no podrá imputar dentro de sus costos el viaje que hizo a Europa de descanso el fin de año con la familia, porque no tiene causalidad, ¿sí? Porque no tiene causalidad. Entonces, es lo primero que usted tiene que revisar. ¿Listo? Segundo, que están soportados en debida forma. Y entonces, ¿qué es que esté soportado en debida forma? Pues que si tiene empleados, que tenga su nómina electrónica. Que si son facturas, que sean facturas electrónicas de venta, ¿sí? Que si es una persona natural que no le va a facturar, pues que le haga un documento soporte para el no obligado a facturar. Es decir, que tenga soporte debido, que tenga soporte debido para efectos de determinar el costo o el gasto, ¿sí? Entonces, esa es una manera que a mí me parece es la más efectiva para que un contribuyente pueda demostrar ante la UGPP estos elementos. Por ejemplo, y yo creo que a ustedes les pasa, los constructores, ¿sí? Los constructores. Los constructores suelen tener muchos problemas de seguridad social. ¿Por qué? Porque todos quieren pagar por el mínimo. No constructor persona jurídica, no, estoy hablando de la persona natural que es la que tiene que aportar a la seguridad social. Ellos generalmente se van por el mínimo, ¿sí? Y entonces, pues lo que usted tiene que hacer con ese contribuyente es oblíguelo a llevar contabilidad porque de golpe es la manera más efectiva de demostrarle a la autoridad tributaria costos y deducciones. Estoy hablando del constructor de 130, 120 millones de pesos de ingresos anuales. Si es superior, pues te estará obligado a llevar contabilidad y tendrá que demostrar los gastos y los costos y pagar su seguridad social sobre el 40% de esa utilidad, ¿sí? Ahora, pero hay una presunción de costos que no aplica, ¿sí? Para quienes tienen, pues, su contabilidad, ¿sí? Pero, pues, su contabilidad. Muy bien. Resulta que tenemos ahorita la resolución 532 del 22 de mayo que ya vamos a ir a estudiarla, ¿ok? Que ya vamos a revisarla. Es un mecanismo que le permite descontar un porcentaje que se estima sean de costos o gastos a las actividades. Pero ¿para quiénes aplica, colegas? Aplica para los independientes con contratos, oído con esto, contratos diferentes a la prestación de servicios personales. Diferentes a la prestación de servicios personales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, Edgar Castañeda, ¿sí? Que vengo acá hoy a esta charla, yo no le puedo imputar a esto costos presuntos. Porque lo que yo tengo hoy acá con Pucol es un contrato de prestación de servicios personales. Si yo me voy como revisor fiscal a una institución, tengo un contrato de prestación de servicios personales. Y a ese contrato de prestación de servicios personales tampoco le podré imputar una presunción de costos. No le podré imputar una presunción de costos. Esto es efectivamente para aquellos que son, por ejemplo, trabajadores por cuenta propia, que son aquellos que asumen costos, que asumen riesgo de la operación. Son ellos a los que pueden imputarle presunción de costos. Yo no. Yo revisor fiscal en mi tarea de revisor fiscal no. Yo contador en mi tarea de contador no. Yo abogado tampoco. ¿Sí? Entonces aplica exclusivamente para esos contribuyentes que tienen independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales. ¿Qué dice esta resolución? Esta resolución es nueva, pero no es que sea nueva la presunción de costos. Nosotros teníamos una resolución anterior de presunción de costos. No, no quiero que piensen que es que esto es nuevo y que hasta ahora pasó. No. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Fíjense. Determinación del esquema de presunción de costos. Entonces, determinar el esquema de presunción de costos para las actividades económicas clasificadas en el código SIU
Revisión 4 adaptada para Colombia, eso ustedes se puede revisar allá desde el DANI incluso, como método para establecer el ingreso base de cotización. ¿Sí? Entonces dice, de los trabajadores independientes por cuenta propia y quienes se eleven contratos distintos a la prestación de servicios que impliquen subordinación y compra de insumos o expensas, ¿sí? Entonces fíjense que siempre nos están sacando a los prestadores de servicios, ¿sí? A nosotros que tenemos nosotros, el caso de ustedes y mío, que somos contadores, abogados, revisores. Muy bien, para el pago de su seguridad social para los trabajadores independientes por cuenta propia. ¿Listo? Muy bien. Y aquí hay un esquema de costos. Yo lo agrando un poquitico, ¿sí? Acuérdense que esta es la resolución 532 del 22 de mayo del 2024. Hace exactamente un año, ¿sí? Muy bien. Agricultura. Entonces, el contribuyente que sea prestador, perdón, que tenga un negocio de agricultura, ganadería, su imputación de costos puede ser el 66,85%. Ah, si el señor es juicioso, si está llevando contabilidad y logra demostrar mediante la contabilidad que sus costos son superiores a 66,85%, pues pagará su seguridad social descontando los costos que superen los 66,85 porque tiene cómo demostrarlo, ¿sí? Y aquí están todas, minas, manufactura, gas, agua, construcción, comercio de vehículos, almacenamiento, servicios de comida, información, actividades financieras y de seguros, inmobiliarias, etcétera, ¿sí? Etcétera. ¿Listo? Y aquí hay otros que es la que suele, colegas, es la que suelen utilizar muchos colegas, ¿sí? Para pagar su seguridad social. Ah, no clasificados en otra parte. O servicios, 56,33. No, es que no aplica para usted, ¿ok? Acuérdese que no aplica para usted. Muy bien, aquí están los rentistas de capital. ¿M? Ellos también tienen una presunción en sus costos. Ellos también pueden llegar a imputar en la determinación del ingreso base de cotización unos costos para efectos de la disminución de la seguridad social. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver algunas preguntas. Bueno, hay un montón, voy a tomar un par. Jonathan dice, con la reforma pensional, cuando el contratante descuente la seguridad social, ¿qué sucede si tengo dos contratos por 2 millones? Ya, ustedes pueden creer que ya llevamos que 45 minutos y no he llegado a la reforma pensional. Es que es muy chiquito, sí, que ya se los voy a explicar, ¿vale? Entonces, Jonathan, un minuto, voy con usted con su respuesta. Es cierto, dice Alex, es cierto, es cierto, es más favorable que pague el independiente su seguridad social porque garantiza salud, riesgos laborales y pensión, seguramente sí. Mm, Dice Luz Abril, en caso si una empresa me contrató por prestación de servicios por 1 millón y pago seguridad social, me quedaría solamente 650.000. Lo que pasa es que en este caso que estás proponiendo, Luz, no estarías obligada a pagar seguridad social, ni de cara a la autoridad tributaria para efectos de una deducibilidad, ni de cara al sistema pensional en Colombia. Porque si te ganas menos de un salario mínimo, no deberías pagar seguridad social, ¿vale? Solo para ese casito. Pero está bien, si tú ganas 1.500.000, sí, claro, tienes que pagar tu seguridad social, que eso no deja de valerte 400.000, el ingreso es muy inferior. Toshiba, buenas tardes. A los ingresos por rendimientos financieros provenientes de las entidades financieras también se debe calcular seguridad social. Sí, pero no para efectos de la deducibilidad, porque eso no existe por ningún lado. Pero sí, seguramente de cara a la UGPP. Listo. Me confirma la resolución. Claro, mire, Clara, por favor, aquí en la parte superior, ahí está 532 del 22 de mayo del 2024. Ese tema está relacionado con la reforma y también es importante. Listo, sí, ya lo vamos entonces a verificar. Muy bien. Entonces, eso desde los gastos y los costos presuntos. Entonces ahí está la resolución que acabamos de observar y decir, ojo, que no le aplica a todos los contribuyentes. Es decir, repito, ni a usted ni a mí. Muy bien. Y todo esto, hasta aquí les pongo el ejemplo del constructor, ¿sí? Entonces el pisco tiene unos ingresos mensual
de 31 millones, pero el señor no tiene, no llega a contabilidad, porque suele suceder un poco el constructor, suele ser un poquitico difícil para estar organizado. Entonces el señor recibe ingresos de 31 millones 900, usted le aplica su presunción de costos, eso le da un neto de 11 millones, sobre eso calcula el 40% y ya sobre los 4.700 usted tendrá que pagar pensión, salud y riesgos laborales, ¿no? El riesgo laboral, pues según la, el riesgo en el que esté este contribuyente. Muy bien, y ahora sí llegamos a la reforma pensional. ¿M? Ahora sí, la reforma pensional. Ley dice la resolución 467 que emitió el Ministerio de Salud. Entiendo que la retención de aportes de seguridad social es un acuerdo con el contratante. Ya vamos, es que están acelerados. Yo hasta ahora le estaba contando todo el tema que usted necesita la seguridad social y necesita pagarla. Hasta ahora llegamos a la reforma pensional. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué dijo la reforma pensional? La 2381 del 2024, por el cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común. Me voy a ir, yo no les voy a explicar nada de esto del pilar solidario ni nada de estas cosas, me voy a ir al artículo 7, que es lo que a nosotros nos compete. ¿Qué dice el artículo 7 de la ley? Deberes de los y las empleadores, empleadoras y contratantes de prestación de servicios. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué dice? Realizar el pago de su aporte y del aporte de los trabajadores o contratistas. De los trabajadores o contratistas de prestación de servicios a servicio en el pilar contributivo. Entonces, desde aquí ya el cambio es absoluto. Eso que veníamos haciendo hasta este año, pues con la reforma tributaria, con la reforma pensional, cambia. En principio cambia, ¿ok? Porque entonces, ¿qué le está diciendo? Oiga, señor contratante, mire, señor contratante, usted tiene que realizar el pago de sus contratistas de prestación de servicios al pilar contributivo. Y le dice, para ese efecto, señor contratante, descuente del honorario de cada persona al momento de su pago el monto de la cotización obligatoria y realizará el descuento de las cotizaciones voluntarias si da el caso. Esto era un caso en el que yo voy a tomar esto mismo de acá. ¿M? ¿Y qué era lo distinto o qué es lo distinto que está proponiendo la reforma pensional? Que cuando a mí Compucol me pague la charla de 10 millones de pesos, me va a decir, espérese un momentico, Edgar, porque yo voy a decir, ingreso base de cotización, esto por el 40%, caramba, esto por el 40%, ¿m? Y me iba a descontar o retención, ¿m? Aquí habría una retención de esto por 16 más 12.5, vamos a decir el 29%, incluyendo la ARL. Pues a mí, colegas, cada uno de mis clientes tenía que retenerme estos valores, ¿ok? Debía retenerme estos valores. ¿M? Eso decía la reforma pensional hasta ahí. Eso decía, mire. Realizará el descuento de las cotizaciones voluntarias que expresamente hayan. Y lo siguiente es efectuar el pago de las cotizaciones a través de los mecanismos de recaudo establecido y para eso hay una planilla adicional que es la 15, dentro de los plazos que determine el gobierno nacional. Si ve que el artículo 7 de la reforma pensional le está diciendo haga esto, ¿sí?
Y entonces en total a mí me retuvieron sobre ese ingreso base de cotización de 7. Y ya no se podría hacer esto de acá que usted pagó sobre 4. Entonces aquí en principio sufren dos. Bueno, tres partes. Le voy a contar qué tres partes sufren. Uno, las empresas, porque hay muchas empresas que tienen muchos contratistas. ¿M? Por prestación de servicios. Entonces era establecer o tener una persona que se dedique a retener, pagar seguridad social, retener, pagar seguridad social. Yo tengo régimen tributario especial que prestan servicios de salud por todo el país y que fácilmente nosotros podemos tener 400 personas por prestación de servicios. Entonces, imagínese la tarea para ese prestador de servicios. Esa es una empresa que hubiera sufrido. Dos, el Estado. El mismo Estado va a sufrir o sufriría. Porque es que la mayoría de contratos con el Estado son de prestador de servicios. ¿Mm? Son de prestador de servicios, de prestación de servicios. Entonces ellos también van a sufrir o sufrirían en este caso. Porque ellos van a tener que tener la persona que retiene, paga. Y al final el que sufre es el prestador de servicio también. Porque si este pisco antes estaba pagando por 4, que era su mayor contrato, pues ahora sí tiene que pagar sobre los 7. ¿Mm? Sobre los 7. ¿Quién ganaría en esto? El sistema de salud y el sistema pensional, porque habría mayor recaudo. ¿M? Porque habría mayor recaudo. Entonces, digamos que esta es la propuesta de la reforma pensional. Esta es la reforma, la propuesta de la reforma pensional. Entonces, claro, esto por supuesto que generó en el país, que generó en en el prestador de servicios, pues bastante preocupación porque su caja se va a disminuir y por supuesto tiene que tener el tema un poco más controlado y menos caja, ¿sí? Y menos caja. Muy bien, ¿qué dice el artículo 21 de esta reforma pensional? Un poco para seguir en la línea normativa. Dice el artículo 21. Responsabilidad por el pago de las cotizaciones, ¿sí? El contratante de prestación de servicios o contratista será el responsable de realizar la cotización al sistema de seguridad social. El contratante de prestación de servicios o contratista asumirá el porcentaje que le corresponda y descontará el porcentaje de honorarios a cargo del contratista. El contratante de prestación de servicios o contratista responderá por la totalidad de la cotización, aun en el evento en que no hubiera efectuado el descuento al trabajador. Y entonces, ¿qué pasa? Está este escenario y esta revisoría fiscal que fue la de mayo. Usted la prestó en mayo, ¿sí? Eso se lo pagaron, qué sé yo, en agosto. ¿M? En agosto se lo pagaron, ¿sí? Y entonces, ¿qué le dice la reforma pensional al contratante? Le dice, señor contratante, usted que tomó este servicio en mayo, tiene que pagar la seguridad social en mayo, porque a usted le corresponde pagar la seguridad social en mayo. Ay, es que yo no le he pagado al contratista, ni le he descontado al contratista. Le dice la reforma de malas, aún en el evento en que no hubiera efectuado el descuento al trabajador. Entonces le está diciendo, a mí no me importa que usted no haya descontado. Si ese pisco ya le prestó el servicio, ya le pasó, usted ya tiene el gasto de ese señor, usted tiene que ir a la seguridad social y descontar, o perdón, pagar eso que usted aún no ha descontado, pero que es la seguridad social del contratista. Eso es lo que dice la reforma pensional. Eso es lo que dice la reforma pensional. Entonces, claro, esto un poquito engorroso, un poquito difícil, un poquito complejo, ¿verdad? Y un poquito, en mi concepto, que se puede estar saliendo de las manos, ¿sí?
Muy bien. Entonces ya tengo la ley 2381 que fue esa reforma pensional. Ya tengo claro qué dijo la reforma. Retenga y pague. Retenga y pague así no haya retenido. Muy bien. Ahora sí viene la resolución 467. Entonces, claro, el gobierno nacional se ponía a pensar en esta vaina, ¿sí? Y dice, oye, espera un momentico porque es que el tema es que se complica, ¿no? ¿Sí? Y entonces sale esta resolución 467 y va a decir por ahí en el artículo 2, fíjese, resuelve uno, no nos interesa el uno. Mire lo que me dice en el 2. Aportantes que además de las cotizaciones de sus empleados, acuerden con sus contratistas de prestación de servicios personales el pago de las cotizaciones de sistema de seguridad social, riesgos laborales y familiar. Uy, la resolución te armoniza lo que dijo la reforma pensional de una manera mucho más fácil, porque le está hablando de un acuerdo que debería existir entre el contratista y el contratante. Le sigue diciendo, si el contratista opta por aportar a este sistema de manera voluntaria, de acuerdo con el 21 que ya leímos, el aportante deberá tener. Entonces, ¿qué le está diciendo acá? Ah, espera un momentico. Yo en la reforma ya le había dicho que el contratante debería retener y pagar. Pero aquí lo que le estoy diciendo es, ¿sabe qué? Lleguen a un acuerdo, señor contratante y señor contratista. Y el acuerdo podría ser que usted, señor contratista, pague y suministreme a mí la planilla de seguridad social. Es decir, lo mismo que veníamos haciendo. Entonces, tanta revuelo por la reforma, tanto que cada uno le va a retener para esta resolución venir y decirle no. Ah, es que eso es una vaina tremenda. ¿Sabe qué? Hagamos un acuerdo, que tiene que estar un acuerdo entre los dos, hermano. Acá tiene que haber un acuerdo escrito en donde usted siga pagando su seguridad social y me la soporta. ¿M? Y me la soporta. Claro, Jonathan, yo estoy de acuerdo con usted, hermano. Mire, nosotros ya habíamos pensado en contratar en compañías gente que tiene que sentarse a retiene, paga. Sí, unos, incluso en una temporal ya nos habían cotizado que fuera una semana adicional. Sí. Entonces, claro, bueno, sí, esto es un poquito complejo, etcétera, pero hoy, ¿cómo está? Como estaba antes, ¿ok? Hoy, ¿cómo está? Como estaba antes. Usted va al revisor fiscal y usted al revisor fiscal no le retiene y paga sin usted hace un acuerdo. ¿Qué tiene que hacer con el revisor? ¿Qué tiene que hacer con el prestador de servicios? Un acuerdo en donde le dice, señor prestador de servicios, usted va a pagar su seguridad social. Mire que esto, en la firma en la que soy socio de impuestos, ITGS SAS, tenemos y diseñamos este acuerdo con los contratistas. ¿Mm? ¿Qué le decimos? Que en virtud de la ley 2381 del 2024, la cual establece en el 21, ¿se acuerda que lo leímos? Que el contratante de prestación de servicios será el responsable de realizar la cotización al sistema de seguridad social para la vejez, invalidez y muerte de origen común y en concordancia con lo señalado en el artículo 1 de la 467, la cual establece que el contratante estará obligado al pago de las cotizaciones de los sistemas generales en salud, pensión y riesgos laborales de los contratistas, hemos acordado con el contratista, esto es lo importante, hemos acordado con el contratista que a continuación se indica que será él mismo el que se encargará de realizar sus aportes a los sistemas antes señalados cuando el ingreso base sea superior a un salario mínimo mensual vigente. Fecha, tal, contratante, yo, ITGS SAS, NIT.
el contratista, el NIT y la firma. Ya está el acuerdo. Coja este formatico así, ¿sí? Coja este formatico así y cópielo y péguelo y lléveselo allá a todos sus clientes y hágaselo firmar al contratista. Que el contratista sea el mismo, es decir, lo que nos dejó la reforma pensional fue un susto que se superó por una resolución, pero lo que tenemos que hacer de ahora en adelante es un documento. Este documento, yo les propongo este, ¿sí? Pero el acuerdo puede ser por un correo electrónico, el acuerdo puede ser como usted quiera en otro documento. Esto no es ley. Esto es que yo me lo inventé para los clientes de mi firma, para los contratistas de mi firma. ¿Mm? Pero usted puede establecer uno que usted quiera, ¿verdad? Uno que usted quiera. Pero de suerte tal, lo importante aquí es que haya un acuerdo. Un acuerdo. ¿Mm? Muy bien. Y los deberes de los contratantes cuando asumen el pago de aportes. Entonces, asuma que hay empresas, porque yo también tengo clientes que dicen, no, yo sí le voy a retener y voy a pagar. ¿Mm? Le voy a retener y le voy a pagar. ¿Mm? Eso, yo tengo clientes así, ¿verdad? ¿Cuál es su deber como contratante cuando usted decide retenerle al contratista? Uno, habilitar el tipo de aportante 15. Entonces usted ya habilitará el 15 donde usted va a decir, yo no solo tengo empleados, sino tengo contratistas por prestación de servicios. Reportar y mantener actualizada toda la información que se requiere ante el sistema. Informar las novedades y calcular la base de cotización de acuerdo con las condiciones del contrato. Entonces, en el contrato es de revisoría fiscal que usted le paga 5 millones al fisco, eso por el 40%, chao, retiene, paga, y eso es mensualmente. Ese es el deber del contratante cuando decide efectivamente retener y pagar. Pero yo creo que eso es un caso mínimo, hermano. ¿Sí? Yo creo que eso es un caso mínimo, mínimo, mínimo el que va a suceder. ¿Listo? Yo creo. Y por último, tenemos el pago, perdón, el decreto reglamentario de la reforma pensional. ¿Qué dice el decreto reglamentario? Entonces, todas estas son las normas que están de Estatuto Tributario, Ley 277, 1955, la resolución, la reforma pensional, la resolución y el decreto 514. Entonces, vamos a ver el 2.2.4, perdóneme que es que este sí no me acuerdo, 2.2.4.18.7. ¿Qué le dijo? Pagos de cotización por parte del contratante. En el marco del artículo 21 del 2384, que ya muy bien conocimos acá, cuando se celebren contratos de prestación de servicios del contratante y el contratista podrán acordar que será, podrán, si ve, podrán, es optativo entre las partes. Acordar que será responsabilidad del contratante realizar la cotización del sistema. En ese evento en el que acuerden que el contratante va a pagar la seguridad social y en virtud del principio de integridad que rige el sistema, el contratante no solo será el responsable del descontar de los honorarios al contratista en el momento de su pago, el porcentaje de la cotización, los porcentajes de cotización de seguridad social y de riesgos laborales. El contratante responderá por la totalidad de las cotizaciones de pensión y salud, aun en el evento en que no hubiera efectuado el descuento al contratista. De malas que no hubiera descontado, paga. Retiene, paga. Y el parágrafo uno le dice, en caso de que no se acuerde, no haya acuerdo que vaya a pagarse, quedará a cargo del contratante y el contratista seguirá siendo responsable de su propio pago. Todo eso va a terminar en lo mismo. ¿Ok? Eso es por eso hicimos todo el esquema, ¿ven? Desde el principio, porque estoy obligado, porque me dice el 108.
¿Cómo se paga la seguridad social? Cuando es más de un mínimo. Puedo imputarle costos si usted ya lleva contabilidad y todo está en virtud del 107, descuéntele y sobre eso el 40% y paga seguridad social. Y si no tengo contabilidad, pues impute costos presuntos. ¿Qué dijo la reforma? Ahora se retiene. ¿Qué dijo la resolución? Ah, ya puede acordar que no. Y el decreto, pues toma lo de la resolución. ¿Listo? Ahora sí, vamos un poco a ver. Tengo 1000 preguntas, pero no podemos responder tantas. Mm, Me quedé en Lady Oliveros, que decía que la resolución que emitió el ministerio, entiendo que la retención de aportes es un acuerdo. Listo, esta ya te quedó clara, ¿verdad, Lady? Judy, si se debe pagar al fin de mes y el independiente de pagar antes, o sea, los primeros, ¿cómo debe hacer? Buenas tardes. Eso es un control interno que debe establecer la organización, la compañía, donde yo, por ejemplo, tengo contratos que prefiero decirle al contribuyente que definitivamente yo le voy a pagar el 30%, el 70%, perdón, y después le pago el resto cuando pague. ¿M? Eso puede ser cuando pague su seguridad social. Eso puede ser una, en definitiva. ¿Listo? Muy bien. Mm, Sigamos. Hay un comunicado último de la DIAN. Ok, muy bien. La seguridad social de los prestadores de servicios se paga por el NID de la empresa o por no, la empresa. Muy súper buena pregunta, Controlint. Es la empresa, porque ya no está a cargo de la persona natural, sino está a cargo del contratante. Muy bien, voy con otros. Jonathan dice en ese orden de ideas, si una persona gana dos contratos, cada uno de 2 millones, se obliga a pagar por cada uno con base a un salario, eso incrementa la cotización. Sí, Jonathan, antes de la resolución. ¿Ok? Ahora, si usted quiere seguir aplicándolo sin la resolución, va a ser como usted lo está anotando en esta pregunta. Muy bien. Le hubiera ahorrado, Robert, estoy de acuerdo contigo, le hubiera ahorrado, Robert, pero si ya se aplica la resolución, yo creo que vuelven a lo mismo, ¿no? O sea, la resolución pasó de que el contribuyente iba a pagar sobre 7 millones, otra vez a pagar sobre 4 millones. Eso sí iba a ser así, ¿sí? Muy bien. Sigo en las preguntas, perdóneme. Mm, Confundir, reindará, sí, sí, un poco, pero creo que ya está claro, ¿verdad? O ya lo tenemos claro. Dice Angie, eso aplica únicamente de contratos firmados todos. Todos los contratos que tengan vigencia en 1 de julio. Es decir, los que se firmen a partir del 1 de julio o los que estaban firmados antes de julio. ¿Sí? Muy bien. Eh, y otra por acá dice Silvia, una consulta, por favor. Tengo entendido que las personas naturales independientes mayores de 50 años están obligados a pagar, sino solo EPS. Si es así, entonces, ¿cómo se manejaría esto cuando ellos presten servicios? Pues tendrán que informar la persona natural, si se decide que sea el contratante el que pague la seguridad social y el contratista no esté obligado a pagar pensión porque o ya está pensionado o ya tiene las semanas, etcétera, no sé cuántas normas pensionales hay alrededor de eso, pues tendrá él que informárselo al contratante porque el contratante no va a tener la forma de. Mariluz, a partir del 1 de julio del 2025 entra en vigor esta ley. Pero como les indicaba antes, esto está en estudio constitucional y puede entonces que tenga un rechazo porque la ponencia era negativa. Adriana, con el acuerdo de pago sí se controla el valor real a cotizar, entre comillas, pero el contratista, sí, 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 claro, es que eso es lo que va a pasar, Adriana, seguro. ¿Sí? Porque, Adriana, asuma que usted es la empresa A, me contrató a mí, y hay otra empresa B, y cada una me paga 3 millones, pues yo me voy con el mínimo, su seguridad social, la misma, tú no vas a tener la forma, ¿sí? Fue un saludo a la bandera. ¿Qué un saludo? José dice, ¿qué pasa si el contratante descuenta al contratista la seguridad social y no la paga? La UGPP lo puede embargar. Esa pregunta es excelente, la UGPP lo puede embargar hoy, ¿sí? Si usted contrata, retiene y no paga, la UGPP podría ir a embargar. Muy bien. ¿Cómo se manejaría?
Un poco tarde, dice una persona natural, dice Clara. Una persona natural que se dedica al tema de arrendamientos de inmuebles de su propiedad y es responsable de IVA debe pagar sobre el 40% de ingresos menos costos presuntos y ahora, según la reforma, si sus inquilinos personas naturales, debo firmar acuerdo. La respuesta sería sí para efectos de sus temas frente a UGPP. Frente a UGPP. Entonces, fíjense, colegas, lo interesante que se torna el entendimiento de estas leyes y sobre todo el seguimiento de las mismas. Tuvimos, claro, que alcanzamos un poco a preocuparnos porque pues técnicamente eso es un fuerte en, en desgaste administrativo, como lo anotaba uno de nuestros colegas. Recuerden que esta ley salió en octubre 16 del 2024, ¿sí? Del 2024. Entonces, si duramos un poco desde octubre del 2016, perdón, desde julio del 2016 del 2024 hasta marzo de este año, para decir ya no hay que hacer eso. Robert dice, pero si el contratante retiene y no paga, afectaría a la persona en caso de que tenga recurrir a la prestación de servicio por estar en mora. Claro, no, sí, Robert, estoy de acuerdo con usted, ¿sí? Eso sería de esa manera y entonces imagínese el procedimiento. Usted ha dicho algo que yo no había pensado en ello. Eh, si a mí yo decido que me retenga el prestador, el contratante, el tipo me retiene, pero el tipo no paga mi seguridad social y entonces yo me voy a mi EPS a que me atiendan y definitivamente no me atienden porque estoy en mora. Eso podría ser un problema. Yo de una puedo alzar la mano y las EPS pueden entrar y la UGPP, etcétera, pero eso va a ser un procedimiento grandísimo y si hay tratamientos médicos, etcétera. Robert, usted dio en un punto que es súper, súper bueno, que por supuesto puede pasar. Por supuesto puede pasar. Manuel Salamanca, si el contratista me pasa dos cuentas de cobro en fechas distintas por dos trabajos diferentes que me realiza, ¿le debo solicitar la seguridad social o descontarle si estas al sumarla dan más de un salario mínimo? Si está dentro del mes, cobro en fechas distintas, si está dentro del mes, la respuesta sería que sí, Manuel. Entonces, colegas, fíjese que nos quitaron ese problema, ¿sí? No, Abraham, es que la resolución no está modificando la ley, ¿sí? La resolución no modificó la ley porque la resolución no dijo que ya no se retenía, ¿bien? La resolución en ningún caso dice ya no se va a retener, sino que va a seguir como antes. No, la resolución dice si se retiene, que sea un acuerdo. Lo que dijo es, va a ser un acuerdo, pero no va en contra de la ley, ¿ves? Lo que dijo fue, no, sí, va a seguir reteniendo, pero sabe que mejor si llegan al acuerdo se retiene, si no, no, ¿ves? Pero no es, la resolución no está en contravía de la ley, porque en ningún caso la resolución dice que no se retenga, ¿ven? La resolución no dice que no se retenga, la resolución lo que dice es, bueno, sí, pero lo de la retención está vigente, pero solo si se acuerda entre las partes, ¿listo? Claro que sí. Acá le proyecto la resolución nuevamente. La resolución es la 467 del 2025. ¿Listo? 467 del 2025. Entonces, pues, colegas, espero que haya quedado claro. Tuvimos alrededor de 300 personas en este encuentro. Tratamos de responder la mayoría de las dudas. Yo espero que les haya quedado claro este tip que traíamos hoy en este CompuCall Te Conecta. Entonces, pues gracias a todos ustedes por haber venido. Muchas gracias, querido Milton, como siempre, muy amable, muy queridos. Y bueno, yo creo que este tema un poquito podríamos decir que queda surtido, ¿sí? Milton, hay una pregunta que está en el chat reiterativa que no sé si de golpe tú me ayudas a responderla y es si el material se lo van a entregar, si no, si, o sea, realmente el material realmente son las normas, ¿no? No es más.
pero no sé, Milton, si estás por ahí. Profesor Edgar, muy buenas tardes. Mi querida doctora Estela, un gusto. Muchísimas gracias. Estoy hoy reemplazando el máster Sí, porque pues el profesor Milton tuvo que retirarse. ok. Entonces, frente a la pregunta, uno, estos son grabaciones que el Compucol te conecta, siempre quedan dentro de la plataforma de los colegiados. Es una, digamos, es un beneficio para ellos. Así que no es una grabación que esté en el YouTube abierta, pública, no, sino es de consulta para los colegiados. Y el material, como bien lo dice el profesor Edgar, son las normas. Él generalmente no las comparte y si alguien pues de pronto las necesita, las recompartimos, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Listo. Pues muchas gracias. Bueno. Profesor Edgar, muchísimas gracias por el espacio, por el tema que ha sido interesante. Tuvo que ser muy interesante la temática porque nos acompañaron hoy alrededor de 300 colegas que Sí, sí, seguramente están muy interesados en este tema que de por sí hace parte de los debates diarios. sí. Muchísimas gracias, profe. Listo, doc. Muchas gracias. Bendiciones. Dale, feliz tarde para todos. Gracias por conectarse en Acompucol. Nos vemos el próximo jueves.